¿Qué tal? ¿Cómo están? El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día miércoles 20 de febrero del año 2019. El placer de presentarles otra entrega y al mismo tiempo poner a disposición, como siempre lo hacemos, la línea de comunicación que tenemos para entrar en contacto con todos ustedes. Habilitamos el 0972-655-000, que es nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Puntos de Vista, y ponemos siempre a consideración de la gente para entrar de esa manera en contacto, dialogar, opinar, comentar o consultar. Hoy vamos a hablar sobre algo que tiene mucho que ver con el inicio de clases mañana, con lo que ya se ha iniciado días atrás en los colegios privados, por ejemplo. Muchos de ellos tomaron la decisión de iniciar los primeros días del segundo mes del año, en este caso febrero. Recibimos al director general de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Ciencias, Víctor Cristaldo, y a la licenciada Cecilia López de la Asociación Asperger del Paraguay. Por supuesto que por protocolo debemos saludar primero al director, pero el director le va a dar paso a la dama, la señora, en este caso Cecilia López, la licenciada. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Director, ¿cómo anda? Buenas noches. Bien, Diego, buenas noches y gracias por darnos este espacio para poder compartir juntos y hablar un poco de lo que es la educación inclusiva, y en este caso que estuvimos recordando la semana de Asperger, el día especial, y por eso estamos acá. Me parece sumamente interesante hablar sobre esto, director. Educación inclusiva. ¿Cómo está hoy día esta cuestión a nivel nacional, director? Y avanzó bastante, Diego, después de la promulgación de la ley, Sí. que fue en el 2013. En el 2014 se hizo lo que es la reglamentación de esa ley. Y a partir de ahí avanzamos mucho en lo que es la educación inclusiva, por suerte. Antes de eso costaba mucho más, si bien tenemos todavía mucho camino que recorrer y muchas cosas por lograr, pero a partir de eso pudimos avanzar bastante. Incluso el año pasado salieron un material que juntamente con la dirección, con el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Inclusiva y con organizaciones civiles, Saraquí y USAID, se ha sacado un material que traje por ahí, está, para mostrar luego, que es los lineamientos para una educación inclusiva. Claro, claro. Para este 2019, ¿cuáles son las proyecciones que se busca? Aumentar los números. Números me refiero a lo siguiente, director. Sí. Aumentar los niños con discapacidad en las instituciones educativas. Regulares, sí. Esa es la idea. En ese sentido estamos trabajando, ¿verdad?, para capacitar a los docentes, para a través de diferentes medios también poder concienciar o tomar conciencia a los padres, Claro, a la sociedad en sí, para que podamos tener mayor cantidad en nuestras escuelas regulares, Sí. en este caso, porque esa es lo que es la inclusión, ¿verdad? claro. Antes teníamos muchos niños en escuelas especiales o centros, Así es. y de hecho los niños van y reciben ahí un apoyo especial, pero la idea de la inclusión es que puedan estar incluidos en los espacios de educación regular, ¿verdad? Dentro de lo que es la educación regular, en los diferentes niveles, ¿verdad? Y con ese objetivo estamos trabajando para poder aumentar esos números, como vos mismo habías dicho. Sí, muy interesante realmente, porque esa apertura de la sociedad a estos temas debe estar presente, y a medida que pasa el tiempo debemos aumentar en cantidad y al mismo tiempo en calidad, que es lo que se busca. Licenciada Cecilia, Sí. me parece importante al hablar de la inclusión educativa hablar también de este aspecto, ya que en estos días recordamos todo lo concerniente al Asperger. ¿Cómo está el Paraguay desde tu punto de vista en cuanto a educación, en cuanto a la recepción de los niños y niñas con Asperger en las instituciones educativas? Bueno, es un tema nuevo, ¿verdad? Porque, bueno, hace prácticamente 6 años que se viene tomando el tema como diagnóstico. Así es. Recién, ¿verdad? Entonces eso hace un poco que inclusive los terapeutas manejen no una vasta información con respecto al manejo y en esa inclusión escolar, ¿verdad? Entonces se van creando de repente situaciones que más que favorecer disminuyen la capacidad del niño de poder integrarse de una manera más natural, ¿verdad? Por eso justamente como Centro Asperger lo que hacemos es capacitar a los docentes en lo que se pueda. Sí.
Y hacemos esas incursiones, ¿verdad? A través de los colegios que nos piden como centro Asperger, nos vamos y hacemos charlas a los profesores, más que nada, ¿verdad? Claro. Como para que ellos entiendan el no solamente detectar y no tratar como un diagnóstico, sino desde esa dificultad que se va percibiendo, el qué hacer, cuáles serían las mejores estrategias y como docente poder intervenir adecuadamente, ¿verdad? Claro, para que todos podamos entender, cuando hablamos de estas cuestiones, ahí entra la mano de un docente preparado y con estrategias. Claro. Sobre todo porque estamos en una sociedad sumamente sensible, que constantemente estamos hablando del bullying, por ejemplo, y para evitar situaciones como esta, Claro. el docente es el que tiene que tomar con estrategia, ¿no? Así mismo, ¿verdad? Justamente, bueno, ahora el Centro Asperger fue invitado por la Dirección de Inclusiva, como también para capacitar en estos 3 días a los docentes específicamente, ¿verdad? Tuvimos un número bastante interesante y se dividió por ciclos para también manejar a los chicos por intereses, ¿verdad? Entonces tuvieron los de preprimaria, que sería el nivel inicial, y se dieron las estrategias básicas como para poder manejar a los niños Asperger específicamente en ese nivel, y después primaria, que es el hasta 6º grado, y el 3er ciclo y media, ¿verdad? Se dividió el grupo y fue bastante interesante porque hubo mucha interactividad con los docentes, en donde sí se pudieron plantear las estrategias desde el aula y desde el profesor, no desde aquel supervisor, ¿verdad? Sino directamente en el aula, que es lo que estamos haciendo. Totalmente. Ponemos en consideración el número de nuestro WhatsApp a través de Punto de Vista, el 0972655000. Las consultas que ustedes quieran realizarnos respecto al tema de hoy. Educación inclusiva. ¿Qué falta en las instituciones educativas para que cobre mayor fuerza la educación inclusiva que se impulsa desde la propia Dirección General que tiene el Ministerio de Educación y Ciencias al respecto? En ese sentido, ¿qué se está viendo con el paso del tiempo, director? Me imagino que hay también aspectos que fortalecer, sobre todo en educación. Me imagino que en Asunción y Central está como más avanzada la cuestión, pero bien alejado de nuestra capital, me imagino que también es complicado, ¿no? Sí, exactamente, Diego. Generalmente, cuanto más alejado es un poco más difícil. Excepto las ciudades capitales de los departamentos o las ciudades grandes o importantes, no hay tanta dificultad como en el campo, como estás mencionando. Entonces, y la estrategia de poder trabajar desde los diferentes niveles para poder llegar con esas capacitaciones que los docentes de hecho necesitan, ¿verdad? Para poder hacer esa inclusión con los niños que tienen discapacidad. De hecho, tenemos que hablar que la inclusión no solamente se trata de niños con discapacidad, sino que también en nuestra dirección tenemos una dirección que es Dirección de Atención Compensatoria, Educativa Compensatoria se llama, que atiende a niños que tienen vulnerabilidad, niños de la calle, que están en centros, hogares o albergues. Tenemos también eso en la educación inclusiva, ¿verdad? Incluso tenemos aulas hospitalarias que se encargan de los niños que están internados. Entonces la educación inclusiva también abarca esos aspectos, ¿verdad? No solamente la parte de los niños con discapacidad. No, realmente es bastante amplio, director, es bastante amplio porque a medida que pasa el tiempo también surgen eventualidades que hay que ir cubriendo. Quiero dar un ejemplo. Pero que sirva de análisis para todos. Hoy día hay más casos de adolescentes embarazadas, por ejemplo, que deben acudir a clases, ¿verdad? Y que no se le debe mirar mal, porque indudablemente son situaciones que la realidad nos presenta. Así es. Indudablemente. Y sobre todo eso que está avanzando también tiene que ver con el bullying, con el acoso a través de las redes, que son cuestiones sumamente peligrosas para nuestros niños, nuestros estudiantes y nuestros adolescentes. ¿Cuáles son las debilidades que hay que fortalecer, Cecilia? Específicamente en el Asperger. Sobre el Asperger con relación a nuestra educación inclusiva en el Paraguay. Bueno, con el Asperger ocurre una situación específica, ¿verdad? Que no tratamos desde un trastorno. Sí. Por lo tanto, esas adecuaciones curriculares que sí son significativas para otros trastornos, para el Asperger no, ¿verdad? Entonces se hacen adecuaciones más bien metodológicas. Y bueno, un poco la falencia siempre es la falta de conocimiento por parte del docente sobre esas características, ¿verdad? Una vez fortalecido esto, ¿verdad? Que tiene que ver con conocer cuáles son las características,
el docente puede armar las estrategias propias, que tiene que ver con las características de los chicos que está en el aula y la de aquel Asperger específicamente, ¿verdad? Y es totalmente factible cuando un terapeuta se acerca al docente a darle las estrategias y es el docente el artífice de todo lo que se puede realizar con ese chico, ¿verdad? O sea, más que falencias, digamos, a nivel educativo, siempre es el conocimiento sobre las características desde el docente. Por eso insisto sobre el aspecto, Cecilia, porque he conocido casos en el que la detección ha sido errónea por parte de los docentes y se ha socializado la cuestión con los pequeños y al final eso se vuelve otro problema, que es precisamente lo que venimos insistiendo. Algunos se burlan, otros le tientan. Entonces, la seriedad y el tratamiento que desde la detección en clase del docente debe ser con mucho profesionalismo. ¿Cómo un docente detecta que tiene, o necesariamente los padres deben acercarse? ¿Cómo detectar? Justamente desde esa pregunta, ¿verdad? Trabajamos hoy que estábamos con el nivel medio y que esa fue la pregunta, ¿verdad? Como que los padres no aceptan y yo detecto que este niño tiene Asperger. Y sí se puede trabajar en el aula sin insistir en que tenga un diagnóstico, ¿verdad? Porque uno no trabaja desde el diagnóstico, sino que trabaja desde esa dificultad que se ve. Y cuando el adolescente Asperger puede entender lo que le pasa y que un docente pueda orientar a ese Asperger, y es suficiente, ¿verdad? Como para que encuentre el camino y poder seguir adelante, ¿verdad? Entonces no necesito de que el terapeuta le dé el diagnóstico o que los padres se enteren, ¿verdad? Y eso puede manejar el docente y puede manejar el equipo técnico, que tiene que ver con poder encauzar o no según cómo se encuentre esa persona con Asperger también, ¿verdad? Claro, licenciada, y esa respuesta nos lleva a otra consulta ya para que la gente que nos está observando, que nos está viendo, ¿cuáles son las características de Asperger? Para que la gente se ubique de qué tema estamos hablando. Sí. Bueno, existe un manual que es por donde nos regimos, digamos, los terapeutas para poder sacar una serie de características que indican con sintomatologías, ¿verdad? Pero se puede resumir en cosas como más comprensibles desde el docente. El Asperger tiene una lógica extrema, que eso significa que siempre todo tiene que tener sentido y tiene que tener coherencia, y eso es muy llamativo. Por eso se le llama lógica extrema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tiene sentido no lo hace. Como por ejemplo, no copia cosas del pizarrón. ¿Por qué? Porque ya sabe. Y eso para él es lógico. Entonces el docente puede estar interpretando como que como rebeldía o cosas por el estilo de responsabilidad, ¿verdad? Cuando que está usando una lógica, y si el docente no tiene esa información, ¿verdad?, lo toma como si fuera y no lo es, ¿verdad? Otra de las cosas es la hipersensibilidad, que tienen como característica todos los Asperger, ¿verdad? Son hipersensibles en alguno de los sentidos, de ahí que de repente el que todos hablen al mismo tiempo les golpea un poco, les duele, ¿verdad? O que muevan las sillas, o que no le anticipen alguna cosa que no tiene que ver con hipersensibilidad, pero sí con anticipación de estructuras, y donde el chico esté fijado con que tiene que tener tal o tal clase y no puede salirse de esa estructura. ¿Por qué? Porque eso sí tiene relación con una hipersensibilidad, o sea, no sé lo que me espera, entonces me rehúso a. Y lo que se llama la literalidad, que no es fácil entender, que significa entiendo lo que dice la palabra y no lo que quiere decir. Y nosotros en nuestra jerga, en nuestro hablar cotidiano, siempre hablamos en doble sentido. Siempre hablamos con metáforas, porque así hablamos los paraguayos, ¿verdad? Y el Asperger, de lo que hablamos como concepto, entiende aproximadamente un 40 a 60%. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos en doble sentido. Y no nos percatamos de eso porque es nuestro cotidiano hablar. Entonces es como que el Asperger se acostumbra a interpretar una parte y absorbe, digamos, lo que le interesa y va haciendo como una coinformación, digamos, y va sacando como resúmenes de cosas que le interesa y lo que no deja de lado. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la lógica, hipersensibilidad y la literalidad, son cosas que si el docente maneja, que son fáciles de entender, ¿verdad?
e identifica a alguno, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, el docente puede manejar esa situación con ese Asperger, ¿verdad? Porque tiene en cuenta la característica y va armando estrategias que tienen que ver con adecuar. Porque siempre el objetivo con el Asperger es acoplarle a lo social, ¿verdad? Porque se pone a un lado, ¿por qué? Porque todas estas características hacen que rechace ese contacto social. Él se aleja, el mismo Asperger se aleja, ¿verdad? Y los chicos, los pares, como que no tienen interés, ¿por qué? Porque no funciona de la misma manera. Entonces ahí es donde el terapeuta o docente puede intervenir y hacer esas conexiones necesarias. Que se produzcan esas conexiones. ¿Por qué? Porque siempre el objetivo es que ese Asperger sea independiente, porque tiene la capacidad. Entonces, que hagamos o propiciemos situaciones para que logre esa independencia. Eso es lo que estamos buscando al capacitar, y no sería capacitar, sino que se entere y que elabore las estrategias adecuadas. Que todo docente tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Totalmente. Vamos a hacer una breve pausa, brevísima. Estamos habilitando nuestro WhatsApp para que la gente comience a opinar y al mismo tiempo haga consultas respecto a lo que estamos abordando. Educación inclusiva es el tema de hoy en Puntos de Vista. Breve pausa, ya venimos. Estamos avanzando en nuestra entrega que corresponde al día miércoles de Puntos de Vista. Director, con respecto a lo que veníamos hablando con la licenciada Cecilia, ¿cómo va avanzando la formación, la preparación? Me decía 100 al día prácticamente participan de esta capacitación. Sí, a partir del lunes 18 que tuvimos, que fue el Día del Internacional del Asperger, que se recordó, ¿verdad? Tuvimos lunes, martes y miércoles en los diferentes niveles de los profes de educación. Se tuvo 100 personas aproximadamente. De hecho, y en la inscripción previa tuvimos mucho más, pero por una cuestión de infraestructura y local, eso fue lo que pudimos esta vuelta aceptar, ¿verdad? De hecho, estuvimos en conversación después con la licenciada y la idea es poder trabajar en conjunto y poder expandir eso a nivel nacional, ¿verdad? Claro. Es un proyecto que nació de repente entre ayer y hoy nomás con la licenciada, entonces hay que fortalecer eso y poder trabajar para expandir este tipo de seminario a nivel país, ¿verdad? Como explicó la licenciada, lo de Asperger de repente es algo nuevo, entonces, pero ya hay muchos casos, entonces necesitamos también este tipo de capacitación a nivel nacional. Ahora, tengo tantas dudas, director, con respecto a la inclusión educativa, sobre el Asperger y sobre otras cuestiones también. Sí. Porque me imagino que hay instituciones educativas que albergan gran cantidad de alumnos. Sí. ¿Hay instituciones que en una sala se tiene mayor cantidad de 60 alumnos? No, de 60 no. Ya no. Ya no. Lo ideal es entre 25 a 30 alumnos. ¿Hay instituciones que superan esa cantidad en sala? Hay algunas instituciones. Porque ahí me imagino que se complica la situación otra vez por la cantidad, digo. ¿O se puede manejar todavía con ese número? Se puede manejar siempre y cuando la profe tiene una predisposición y esté capacitada. Vos me estás hablando de que tenga dentro de esa cantidad algunos niños incluidos. Incluidos, claro. Que estén dentro de la educación inclusiva. Porque hoy esa es la temática, ¿no? Esa es la idea. Que pueden inscribirse ellos en cualquier institución, nacional o en un colegio privado, indistintamente. Indistintamente. De hecho, la ley 5136 es la que regula y obliga a eso hoy en día, ¿verdad? Yo conozco colegios privados específicos que sí están trabajando muy bien y me llena de felicidad y orgullo que hagan eso. Así es, hay muchas instituciones que están trabajando muy bien, incluso a lo largo del interior, ¿verdad? Inclusive nosotros a partir del año pasado empezamos inclusive antes de que yo llegara a la dirección ya se estuvo haciendo un trabajo de captar experiencias exitosas de inclusión en plasmar en un video. Justo acá está con nosotros el jefe de comunicaciones de la dirección. Entonces, el señor Cristian Ríos. Sí, estuvimos trabajando con él en la grabación de materiales de educación inclusiva exitosa, de niños con cierta
condición o cierta discapacidad que están incluidos en escuelas regulares y que eso podemos plasmar en un video para que podamos reproducir y para que los demás, la sociedad en sí, o los padres y los demás profes puedan ver que la inclusión es posible y es algo fácil y es algo que podemos llevar a la práctica, ¿verdad? Claro, claro. Porque finalmente, hoy día también se habla del sector público y del sector privado, de ese porcentaje que debe aumentar de gente con discapacidad que tiene que trabajar. Entonces, si hablamos de esa inclusión también en la preparación se debe fortalecer, ¿verdad? O sea que ambas cuestiones deben ir de la mano. Por eso es que me parece muy importante ir fortaleciendo con el paso del tiempo y también, director, erradicar todo lo que tiene que ver con las bromas, el bullying, porque indudablemente ellos son sensibles ante situaciones como esta. Totalmente, incluso a veces en algunas situaciones, por eso que estábamos hablando, hay padres inclusive que no quieren llevarle por ese temor a las instituciones, ¿verdad? Entonces, estamos contra eso es lo que estamos luchando, ¿verdad? Concienciar a toda la sociedad, a los padres, a los docentes, para poder romper esas barreras, o a veces, como hablábamos con la licenciada, hay algunos mitos. Entonces, romper todo eso y poder tener una educación plenamente inclusiva, ¿verdad? Las instituciones, tanto educativas a nivel nacional y los privados, ¿aceptan esta situación, director, o ya tuvieron que en algunas instituciones meter mano, intervenir, como para que abran las puertas también a la inclusión? La mayoría acepta, digo, pero sí siempre hay algunas cuestiones, ¿verdad?, que se resisten. Pero sí podemos trabajar, hablar, conversando con los directores, con las profesoras, siempre llegamos a un acuerdo, entonces ellos aceptan también a los niños que van para inscribirse. Me parece sumamente importante. Tenemos habilitado el WhatsApp para que la gente haga sus consultas respecto a lo que hoy estamos abordando. Me parece sumamente importante, sobre todo ahora que está por comenzar el colegio. Si hay alguna irregularidad que notaron respecto a la inclusión de los niños, aprovechen esta ocasión, vamos a hacerle la consulta al director y cómo se puede intervenir, y también a la licenciada. Me voy a parar un segundito, voy a leer este mensaje y de paso vamos compartiendo ya con el director y con la licenciada también respecto a lo que plantean los televidentes. Es una lástima que el Estado no tome de manera responsable y capacite, aunque sea en cada institución, un docente profesional, porque un niño especial necesita de una manta especial. Adecuadamente, si un docente que tiene 20 alumnos no puede darle la atención específica, le digo por experiencia, en 3 días no se puede capacitar a nadie. Siempre el mismo sistema de experimentación en el interior, no tienen médico o terapeuta. Si es pobre para la educación inclusiva, funciones se deben contar con cada institución al menos una psicóloga. Es lo que plantea este televidente, director. Sí. De hecho, de un tiempo a esta parte aumentaron muchos, no te puedo decir una cantidad exacta, pero muchos de nuestros colegios, escuelas, ya sea regulares o de educación inclusiva, hay psicólogos hoy en día, ¿verdad? Y en cuanto a las capacitaciones, de hecho, el año pasado se hizo lo que se llama la especialización en educación inclusiva. Claro. Se recibieron 1.100 docentes en esa especialización en educación inclusiva que se hizo. Entonces, de hecho, el gobierno, a través del Ministerio de Educación, el ministro, estamos trabajando en esa labor, ¿verdad?, de capacitar a los docentes en lo que es educación inclusiva. Ahora estamos trabajando en un proyecto que ojalá dentro de poco podamos sacar, que es una tecnicatura en educación inclusiva. La especialización que se hizo el año pasado era para ya sea docentes o otro tipo de profesionales que trabajan en nuestras escuelas, ya sea en nuestras escuelas inclusivas o las escuelas regulares, que de hecho todas las escuelas en sí tendrían que ser inclusivas, ¿verdad? Pero eran profesionales de licenciatura. Ahora queremos trabajar con los profes. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de tecnicatura en educación inclusiva. Claro. Estamos trabajando todavía en ese proyecto, ¿verdad? Esperamos poder arrancar allá por marzo más o menos, o abril. Sobre la capacitación, licenciada, indudablemente se necesita más, pero hay que empezar por algo. Claro, pero respondiendo un poco a la inquietud de esta persona que evidentemente no participó, ¿verdad? Para poder entender lo que es un Asperger, que fue lo que fuimos trabajando. Claro. Y al tocar por niveles, ¿verdad? Es como que, ¿cuál es la idea de hacer un día de capacitación?
en donde ese docente, que es el profesional en el aula, tiene que tener la noción de lo que es un Asperger. Entonces, al darle esas características que tienen que ver con, en este nivel, el niño se manifiesta comportamentalmente de esta manera y el docente puede identificar qué es lo que se hizo, se fueron dando casos en donde se podían identificar las estrategias y ese es el objetivo, que el docente pueda ver que existen estrategias válidas y que los hace, pero no puede entender desde el niño funciona con estas características. Y en ese día, por esas características que se le dio, es como que el docente puede identificar y puede ir armando estrategias. No es conclusivo, o sea, no con esto ya sé qué hacer por siempre, ¿verdad? Sino que tiene que exigir la presencia del terapeuta de ese niño para que siga orientando a ese docente, o exigir que ese equipo técnico del colegio pueda asistir para poder seguir dando estrategias. O cuando yo entiendo como docente que esto no me sale o no sé qué hacer, pueda recurrir a... La idea de ese día fue justamente poder dar el marco y la pauta de que esto es lo que hay que tener en cuenta y que sí los docentes pueden llegar a tener unas estrategias válidas para poder intervenir. Y no es suficiente y no debe ser suficiente, pero es el comienzo para que el mismo docente empiece a encontrar otras estrategias. Totalmente. ¿Verdad? O sea, en el caso del Asperger, y sí, no es suficiente, pero sí es, digamos, lo necesario para que inicie algo diferente. Pero es importante poder haber tenido este tipo de seminarios, Diego, justamente recordando, ¿verdad?, lo que ya hemos dicho. Se hizo en 3 días, en 3 diferentes niveles de educación. El primer día, el lunes, fue de nivel inicial, el segundo día fue el primer y segundo ciclo, y hoy que concluimos fue el tercer ciclo. Entonces, en cada día, como dijimos, hubo aproximadamente 100 personas. Entonces, para nosotros es algo muy valioso y muy importante eso, ¿verdad? Y hay que comenzar. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos leyendo los mensajes y analizando aquí en Puntos de Vista. Ya venimos. Estamos avanzando en nuestra edición de Puntos de Vista. Tenemos los mensajes que estamos recibiendo a través del 0972-655-000. Me voy a parar nuevamente. A ver qué dice este mensaje. Se debería insistir con los profesores en la vara de la evaluación de las tareas, ya que generalmente mide a todos por igual, dice este televidente. ¿Director? De hecho, cuando hablamos de inclusión y de niños con cierta discapacidad o niños vulnerables, hay lo que se llama los ajustes razonables. Son algunos ajustes que se hacen en la evaluación. De hecho, eso se hace a través de la supervisión. Los docentes están ya informados y capacitados sobre eso, juntamente con los supervisores, entonces ellos hacen ese ajuste que se le llama. Lo importante es hacer ir creciendo, ¿verdad? Excelente profesional la licenciada Cecilia, este televidente o esta televidente. Debería de haber cursos de capacitación para docentes que se recibieron solo como educadores de educación escolar básica, sería, y que generalmente no fueron preparados para tratar con niños que tienen algún tipo de discapacidad. La licenciada invitada tiene experiencia en aula, pregunta. 25 años. Lo que se busca es hoy inclusión. En ese sentido, licenciada, ¿podemos dar números? Es decir, por ejemplo, ¿va en aumento con el paso del tiempo la inclusión de Asperger en las salas regulares, en los colegios regulares? De hecho, el Asperger no tiene por qué no asistir a un aula regular, ¿verdad? Porque tiene la capacidad y para poder dar un diagnóstico de Asperger uno tiene que corroborar con un coeficiente intelectual que va por encima de lo normal. Entonces puedo diagnosticar como Asperger, ¿verdad? Y al tener un coeficiente elevado, obviamente puede con un currículum. ¿Sabe por qué te planteo esto, licenciada? Porque muchas veces la falta de preparación en el tratamiento de los casos y casos que se presentan cotidianamente, eso hace que el sistema a veces los vaya sacando, ¿verdad? Claro. Y esa es una preocupación más que una crítica, una preocupación. Y lo que a mí me gustaría saber es si las bases están echadas y cada vez más se los incluye en el sentido de que no existan esos tropiezos, por ejemplo. Claro. De hecho, que al poder plantear de que este diagnóstico
recién lo tenemos como más vivo desde hace 6 años. Sí, así es. Como que antes no se entendía lo que pasaba y el niño estaba incluido siempre. Estaba nomás ahí. No, pero estaba incluido siempre. Claro, entiendo, se entiende perfecto. Entonces es como que estaba diagnosticado como un antisocial o estaba diagnosticado dentro de otras situaciones, por ejemplo, pero no había ningún justificativo para separarlo del sistema, ¿verdad? Cuando empezó a conocerse un poco más, sí vimos una exclusión, ¿verdad? Empezamos a ver la exclusión, ¿por qué? Porque ya había un diagnóstico. Y ahí fue donde como Centro Asperger empezamos a incursionar con los profesores, ¿verdad? En donde se ofrecieron charlas a los colegios, en muchísimos colegios fui a dar charlas como para que puedan entender. Claro, y vayan avanzando también en eso. ¿Me permite, licenciada, me permite, director, brevísima pausa? Vamos a cumplir nuevamente con nuestros anunciantes. Breve pausa, ya venimos. Estamos avanzando, son las 20:44, 30 grados la temperatura actual. Vamos a seguir leyendo los mensajes y salimos de las dudas con el director y con la licenciada Cecilia. A ver, buenas noches, soy mamá de un niño con diagnóstico de síndrome de Asperger. A nuestro país lastimosamente le falta mucho aún para llegar a una salud y educación inclusivas. Lastimosamente en los centros públicos casi no existen terapeutas que traten el tema, ni psicólogos, ni fonoaudiólogos, ni psicopedagogos. Tampoco el seguro médico privado cubre todos los gastos que conlleva darle un buen tratamiento a los niños. Es lo que opina esta persona. Sí, existen muchos terapeutas ya hoy que manejan el tema, ¿verdad? Inclusive desde el Centro Asperger se propone, ¿verdad?, que si tiene un terapeuta que no conoce el tema, venir con el terapeuta para darle las orientaciones y que pueda continuar con su terapeuta. Sí, licenciada, por ejemplo, a esta televidente o a este televidente podemos invitarle a que conozca un poco más el centro de Asperger, por ejemplo. ¿Verdad? Claro. Para que ahí él se vaya instruyendo también, porque yo creo que la educación pasa mucho también por la instrucción que reciban los padres. También. Para que se inmiscuyan en la educación de sus hijos y estén golpeando puertas, porque eso es lo que hace y asegura la educación de los hijos, director. Así mismo, tiene que iniciar de los padres. Siempre habíamos escuchado, ¿verdad?, que la primera educación se recibe en el hogar. Entonces, totalmente. Cuando existe este tipo de casos, o cualquier tipo de caso, ¿verdad?, niño con vulnerabilidad o con discapacidad, mucho depende de los padres. ¿Cómo lo ubicamos a los integrantes del centro? ¿Tienen alguna página en el Facebook, en Instagram? En el Facebook. En el Facebook. Asperger Paraguay. Asperger Paraguay, así lo ubicamos. Entonces le recomendamos a este televidente o a esta televidente que ingrese a esa página, conozca un poco más y socialice con los integrantes del centro, porque ahí también de a poco vamos a ir conociendo un poquito más la cuestión. A ver, hace mucha falta la capacitación para los docentes para que ellos puedan entender ¿sí? A los chicos con discapacidad, porque muchos de los docentes no le entienden a ellos y sufren muchos ellos porque primero luego le cuesta integrar con los demás chicos por la discriminación en primer lugar, y otra cosa, no todas las escuelas tienen un psicólogo para el diálogo. Claro, es lo que decíamos, director, que si bien todavía no existen en todas las escuelas del 100%, pero sí ha aumentado bastante. Y significativamente. Totalmente. En colegios públicos y privados también. Públicos y privados. ¿Cómo están trabajando, director, en ese aspecto con los colegios públicos y privados? Es decir, ya hablando en términos generales, ¿los colegios privados también están trabajando bien con ellos? Sí, Diego, bastante bien también, porque ellos tienen un sistema también a veces un poco más riguroso que los públicos. Entonces, hay muchos colegios privados que están trabajando bastante bien con lo que es la inclusión. Director, en el caso que se tenga, ¿verdad? La consulta es la siguiente. Sí. ¿Se tiene un número a nivel nacional de inclusión en las instituciones educativas? ¿Cuánto hubo en el 2018? ¿Cuánto hay en el 2019 inscritos? En el 2019 todavía no tenemos un dato exacto, pero en el 2018 niños con discapacidad incluidos fue alrededor de 1.100 más o menos. Y con respecto a los años anteriores va aumentando. Va aumentando, como habíamos dicho al principio. Va aumentando. Eso es importante. Buenas noches, mi consulta es, ¿a qué edad se detecta dicho síndrome en un niño? Muy buena pregunta la televidente o el televidente licenciado. Lo que conviene realmente es dar el diagnóstico a partir de los 6 años. Se detecta por características muy específicas antes, ¿verdad?
Y siempre conviene que cuando uno ya va teniendo, digamos, un niño con ciertas características, se vayan trabajando las dificultades que aparecen. Pero el diagnóstico en sí es conveniente dar a los 6 recién. Pero, o sea, no partir del diagnóstico para el tratamiento, sino de la dificultad que va apareciendo para ir dando. Yo, papá, voy detectando ciertas conductas que me lleven a pensar en eso. ¿A quién acudo? ¿A un psicólogo? Y sería conveniente si maneja el tema, ¿verdad? También un neurólogo. ¿O yo solo puedo manejarlo? Y no, generalmente no, justamente porque uno como padre siempre tiene con el hijo un proyecto distinto, ¿verdad? Cuando lo ve distinto es como que uno como papá y va de alguna manera como mecanismo de defensa tapando. Es así nomás o ya le va a pasar o no habla, pero más adelante yo era así luego, ¿verdad? Y ese tipo de mecanismos de defensa que nos ayudan para progresar. Generalmente en el Asperger la dificultad es el lenguaje. Sí. Entonces conviene, cuando existe una dificultad de lenguaje, un fonoaudiólogo para poder salvar, digamos, esa dificultad en ese momento. Y el fonoaudiólogo, que también ya existen fonoaudiólogos capacitados en TEA, ¿verdad? Que es el espectro, ya va también dando las pautas de cómo manejar a ese niño. Perfecto. A ver, quiero avanzar rápidamente también sobre estos lineamientos para un sistema educativo inclusivo en el Paraguay. Es un libro, este es el que con esto están instruyendo a los docentes, director. Eso salió en julio del año pasado, Diego. Entonces, se hizo se repartió a nivel de lo que son las supervisiones o las direcciones departamentales. Se hicieron algunos seminarios, pero de hecho a partir de este año tenemos que avanzar más en eso, ¿verdad? Más las capacitaciones, más seminarios sobre estos lineamientos, que más o menos es como un resumen de lo que es la ley de la educación inclusiva. Y realmente es muy buen material. Entonces, como dije, en la mayoría, casi todas las supervisiones o direcciones departamentales ya están. Entonces la idea es, a partir de la Dirección General de Educación Inclusiva, poder hacer esas capacitaciones a todos los niveles, y estamos trabajando en ese proyecto, ¿verdad?, para este año poder lograr eso. Totalmente, muy interesante realmente. Vamos a seguir con los mensajes de la gente que estamos recibiendo a través del WhatsApp. A ver, muy interesante el programa sobre el tema. Muchas confunden Asperger con el autismo y son diferentes. Falta más información o falta mucha información en nuestro país. Así mismo. ¿Por qué se confunde generalmente? ¿Hay características que son similares, licenciada, o una confusión que todos tenemos al respecto? No, realmente es porque no se conoce el Asperger, ¿verdad? Entonces como que se generaliza con el autista. Pero el autista tiene una funcionalidad muy diferente al Asperger, ¿verdad? Uno puede detectar inclusive al año y medio, 2 años, ¿verdad? Si tiene tendencia. O sea, uno tiene como obligación desde la designación a nivel mundial de dar como informe TEA. Pero cuando uno detecta en un niño de 2 años, 1 año y medio, uno ya puede percatarse si es autista o tiende a Asperger, ¿verdad? O sea, son funcionalidades muy diferentes. Totalmente diferentes. A ver, tenemos más mensajes, estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp de puntos de vista. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué grado enseñan los expertos que están en el programa? Claro, se refiere a la directora y la licenciada. Bueno, ¿me pueden explicar acerca de la maestra sombra? Ajá. Bueno, la maestra sombra es un requisito que impone el colegio. No es imprescindible en un Asperger, ¿verdad? O sea, el Asperger, para poder detectar cuáles serían las estrategias, depende del ambiente que va viviendo en la familia y en la escuela, que sean propicios para que el niño vaya, porque lo que se vaya avanzando, lo que se pretende siempre es la independencia. Por lo tanto, una profe sombra lo que hace es dependencia, y eso no necesitamos. Ahora, un autista, lo más probable es que sí necesite una profe sombra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene otras características que van haciendo que ese niño se vaya conectando con mayor, digamos, eficacia dentro de la sala. Dentro de la sala. En general, el Asperger no. No necesita el apoyo de la profesora o de la maestra sombra. Director, muchas gracias por compartir con nosotros nuestro programa Puntos de Vista. Un gusto, Diego, y gracias a ustedes por la invitación y para poder tener este espacio. Y estamos a la disposición de la ciudadanía en general para poder siempre dar las informaciones o
lo que la gente requiera, ¿verdad?, sobre la educación inclusiva. Licenciada, muchísimas gracias también por Gracias participar. por la invitación. Muy amable. Cerramos nuestro encuentro de puntos de vista. Ya llega pegadito el recuento de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.